Buenas tardes amigos, yo soy Angélica González Blanco y hoy estamos desde los estudios de quebuenaradio.tv desde Toronto para cualquier lugar del mundo donde se hable español. Somos una emisora virtual con talento real. Hoy tenemos un programa sensacional y hemos venido hablando del tema, aquellos que nos siguen en las redes sociales, y vamos a hablar del programa piloto establecido por el gobierno federal bajo una policy, un public policy, o lo que le llamamos una política pública, basada en la sección 25.2 o Humanitarian and Compassionate Grounds, emanada del gobierno federal. Este programa me tiene realmente enamorada y pienso que llegó en la hora en donde el sector lo necesitaba. Pero vamos a hablar un poquito, siempre saben que me gusta hablar un poquito del background o de dónde viene, de dónde sale la situación, cuál es la ley que lo respalda y de dónde venimos. Hoy estoy de pronto hablando así un poquito con Spanglish a lo loco, pero es porque el boletín de prensa salió el 5 de julio y hicieron una actualización el día de ayer. Y para mí pienso que lo más importante es tener información responsable. Me preocupa mucho que esta política de brazos abiertos para un sector vulnerable, en donde la mayoría de las personas que van a estar bajo o que podrían ser cubiertas por esta política pública, en estos momentos están en una posición de desventaja, están en una posición de miedo y son vulnerables. Y al hacerlo vulnerables quiere decir que pueden ser víctimas de muchísimas cosas. Y esta es mi lucha. Mi lucha es obtenga información responsable, haga las cosas como tienen que hacer, edúquese antes de contratar a alguien o antes de hacer o ejecutar cualquier adelanto en este tipo de proceso. Bueno, ¿de qué vamos a hablar? Para resumir, vamos a hablar de la política pública temporal expedida por el gobierno federal, y el gobierno federal está muy generoso. Tenemos 4 nuevas políticas, pero hoy vamos a hablar solamente de una, y que son realmente extraordinarias. Creo que el gobierno está haciendo esa campaña de popularidad con el fin de obtener nuevos adeptos y recordarles que están en el gobierno porque nosotros los inmigrantes decidimos apostarles a un gobierno que entendiera que los inmigrantes aportamos más no restamos, sumamos más no restamos. Eso es importante. Pero esta política temporal, lo que quiero hablar es, vamos a hablar de una situación, o digamos que vamos a hablarlo coloquialmente como una ventana o una puerta abierta para aquellos trabajadores de la construcción que se encuentran en Canadá, trabajando en Toronto y en su área metropolitana. Hay alguien que nos está viendo en las redes sociales y nos pregunta que por qué no hablamos inglés, y I have to answer back to you that this one is a Spanish speaking program, so I'm so sorry that we cannot do it in English. El asunto aquí es que el programa está basado en una política pública que es emanada por el gobierno federal con el fin de darle un aliento o un alivio a un sector de la economía que se llama el sector de la construcción, que ha sufrido por un tiempo largo por la corta disponibilidad de trabajadores en el área. Cuando hablo de trabajadores en el área de la construcción. Así que esto llegó en un momento adecuado, pero lo que más me interesa que ustedes sepan es que esta política llegó para 500 cupos, solamente para 500 cupos. Hablemos un poco, y en la primera parte del programa vamos a hablar de dónde viene. Entonces, ¿cuáles son las políticas públicas? Entonces, recuerden que Canadá es una monarquía constitucional y que el ejecutivo está ejercido por el mismo poder, por el parlamento, o que se encuentra dentro del parlamento. Y la ley de inmigración, el Immigration and Refugee Protection Act, o el Acta de Inmigración, le da la facultad
bajo ciertos parámetros, que no los voy a explicar todos hoy, para que el Ejecutivo, cuando exista una necesidad pública, pueda tener o emanar directrices que puedan subsanar esa necesidad pública o esa situación pública en términos migratorios. Entonces, es importante determinar que esta es una discreción del gobierno federal al momento de expedir estas políticas públicas, y estas políticas públicas están basadas en la sección 25.2 del Immigration and Refugee Protection Act o del Acta de Inmigración, lo cual quiere decir que están basadas en razones humanitarias y de compasión. Entonces, esta facultad la tiene el Ejecutivo. El Ejecutivo es el gobierno canadiense, y a través del Ministerio de Inmigración han determinado hacer esta política pública temporal. Escúchese bien, es temporal. Es un programa piloto y es temporal. Y está válido para aquellas personas que han venido trabajando por un tiempo largo o por un tiempo prolongado en el área de la construcción, en Toronto y a su alrededor, o lo que conocemos como el área metropolitana de Toronto, o el GTA, como se conocen sus siglas en inglés. Entonces, tiene que ser para esas personas. Segundo, la persona tiene que comprobar que ha trabajado en el sector de la construcción, ¿ok? Y tercero, tiene que demostrar que esa persona entró con una residencia temporal válida. El gobierno no había dicho en un principio cuáles eran, pero ya habló de un permiso de trabajo para el área de la construcción, y que esa persona se ha quedado fuera de estatus y continúe aportando al sector de la construcción en este sector, y lo que busca es que esos trabajadores que están fuera de estatus dentro de Canadá y que siguen contribuyendo, y ojo, que siguen contribuyendo, y ahora vamos a ver las condiciones. No sé si vamos a tener todo el tiempo para hacer todo el programa, porque están todas las condiciones por las cuales va a aplicar, y cada día vamos a decir más cosas, pero lo importante que usted sepa es, uno, que es una política temporal, que es basada en razones humanitarias y de compasión. 3, que solamente el gobierno va a entregar 500 cupos para ellos inicialmente, no han dicho, sino que abrieron con esos 500 cupos, y además están buscando que se suavice, darle un beneficio, darle un alivio, es la palabra correcta, a aquellas personas que, a pesar de que entraron con un permiso, con una residencia temporal válida, como trabajadores, y se decidieron quedarse trabajando y siguiéndole aportar al sector que está sufriendo porque tiene corta o porque existe muy pocas personas que quieran trabajar en el área, y que estas personas siguieron, a pesar de su estatus migratorio, siguieron contribuyendo con el sector económico de la construcción. Entonces, para evitar que estas personas sufran vulnerabilidad, el gobierno básicamente lo que determinó es decir, vamos a hacer esta política temporal. Es sospechoso que lo hayan hecho en el mes de julio, casi que 2 mesecitos anteriores a julio, agosto, septiembre, 3 meses antes de las elecciones, pero me parece muy popular, pero enhorabuena. Todo lo que venga porque sea bueno es enhorabuena. Así que usted que trabaja en Toronto o a sus alrededores y trabaja en el área de la construcción, este programa es para usted. Pero le ruego el favor que si usted se siente que tiene la capacidad o que tiene la opción de postular para este programa, lo haga de forma educada y no se deje timar por aquellas personas que van eventualmente o que podrían eventualmente considerar que con esta nueva política pueden llegar a timar, engañar o utilizar la necesidad y digamos que la necesidad y el entusiasmo de aquellas personas que están aquí haciendo su labor. No todas las personas aplican, así que hay que tener eso en cuenta. Y yo voy a hablar de las condiciones más adelante. Entonces, esta es una iniciativa temporal. Vamos a hablar del background antes que yo me vaya a las comerciales. Es una iniciativa temporal que va a buscar la protección de estos trabajadores que se han quedado en el sector de la construcción contribuyendo con
con esta área de la economía y que han seguido trabajando y han seguido aportando a la sociedad, y van a ver que esa palabra aportar va a ser muy significativa, y que tienen familias en Canadá mientras que han estado construyendo el futuro de Canadá, literalmente construyendo, porque son trabajadores de la construcción. Van a aplicar condiciones que las vamos a ver en el segundo segmento de mi programa. Lo importante que usted entienda es que esto primero es una política pública, que quiere decir que es una medida establecida por el gobierno federal con el único fin de regular a aquellas personas que están sin estatus y que se han mantenido por un largo tiempo, y ahorita les voy a contar por cuánto tiempo es considerado largo, ayudando o asistiendo al sector de la construcción, y que han cumplido con sus deberes mientras han estado fuera de estatus. Esto es interesante porque es una ayuda, es un alivio, porque las personas que trabajan o contribuyen con esta área son sujetos a veces de abusos, y han sido vulnerables por años porque desafortunadamente, por no tener un estatus migratorio, no son elegibles para tener los beneficios de salud, para acceder o se sienten ellos prevenidos para acceder a la ley cuando son abusados, etcétera, etcétera. Entonces pienso que es un programa que se ha dado enhorabuena y que deberíamos fundamentalmente pasar. A todos los que nos están viendo a través de www.quebuenaradio.tv, en nuestro canal de YouTube, en nuestra página de Facebook, le pido por favor que hoy sea el día que usted comparta este video, para que usted sea un elemento, una herramienta de reproducción de información responsable para aquellos hermanos latinos que están en Canadá en este momento trabajando en el GTA o alrededor de Toronto, en el área de la construcción, porque tienen 500 cupos disponibles para regularizar su estatus en Canadá. Pero vamos a escuchar sobre las condiciones que aplicarían para el tema. Así que vamos a ir a una corta pausa, y luego, después de eso, vamos a hablar de cuáles son las condiciones y qué es lo que tenemos que tener en consideración. Antes de irme, quiero decir que el gobierno dice que ha entrado a traer este alivio a este sector en especial por la contribución económica que estas personas han hecho a través de los años en relación a su trabajo y el aporte que han hecho en el desarrollo de la sociedad canadiense. Eso me parece interesante, porque están realmente reconociendo el sacrificio que hacen aquellas personas que se quedan trabajando en Canadá a pesar de que su estatus está expirado. Entonces, recuerden, es temporal, solamente 500 cupos para aquellas personas que entraron con una residencia temporal válida y que se quedaron por un largo tiempo y que están contribuyendo con el sector de la construcción y puedan garantizar que son personas que tienen experiencia en la materia, es decir, que puedan demostrar que son trabajadores de la construcción. Están estas personas en este momento subsanando o llenando o cumpliendo con la sociedad canadiense en un sector que se encuentra deprimido porque no existe la mano de obra calificada en el área suficiente para satisfacer la demanda que existe hoy. Así que es importante que usted hoy, que está sentado allá, que nos está viendo a través de los canales de quebuenaradio.tv, en Facebook, en YouTube, o que lo está haciendo a través de nuestra página web, le ruego por favor comparta el enlace, comparta este video, porque es información responsable para aquellas personas que pueden llegar a ser sujetos de estos 500 cupos. Y son solamente 500 cupos y van a ser priorizados, y yo les voy a explicar después de mi pausa qué es lo que va a suceder. Así que no se pierdan, el programa de hoy es interesante y no está hecho para alarmar, está hecho para llamarlos a que ustedes se eduquen y encuentren el camino a obtener una residencia permanente en Canadá. Vengo en unos minutos y seguimos con las condiciones para este programa. Soy Angélica González Blanco y este es su programa Boletín Migratorio desde los estudios de quebuenaradio.tv en Toronto, Canadá. Nos vemos en unos momentos.
Vi, me salió un tango. Hola amigos, gracias por seguirnos a través de nuestras redes sociales. La verdad que soy terrible manejando los controles y siempre me sale algo raro. En estos momentos nos salió un tango y no era mi intención, pero también es algo interesante porque es una música hermosa. Hoy quiero contarles que estamos hablando de ese programa que habla de los trabajadores de la construcción en el área de Toronto y sus alrededores. Hoy les suplicaría que si usted tiene este programa, por favor dele compartir para que se quede en su muro y que pueda regresar a él cuando lo necesite y cuando le pueda referenciar a otra persona. Así que es importante para aquellas personas que puedan tener acceso a esto y no vayan a ser sujetos de estafas o que sean sujetos de mala información. La idea es que puedan referirse a la información correcta inclusive está en la página web de inmigración. No sé si está tan amable como la podrían ver, pero ahí está. Saludos a Dani García que nos está viendo. No aguanto la risa. Yo no sé en qué momento puse yo un tango. ¿Dónde está Toronto Talent? Local Talent. I don't know. B, where is the local talent here? B. Bernardo. B. Where is the local talent here? Because I just played a tango music here, and then my people is gonna think that I'm crazy. Pardon? I just put a tango, you know, that's Indian music, and the people is gonna think that I'm crazy. Oh no, so yeah, go down. Weird. I don't. Oh yeah, because you have a lot of folders. Keep going. Oh my God. Toronto Town. Yeah, right there. Oh my God. Can I change it? Yeah, No. of course. Like right away? Yeah. Double click anything. Did it work? Yeah, I think. Ok. Lo importante y los que nos están siguiendo y que saben que estamos aquí detrás de bambalinas, después de esta pausa, voy a hablar de las condiciones que se van a entrar a regir para este programa en especial. Pero me encantaría que todos guardaran este programa, le hicieran compartir para que se quede en el muro, y los que están viéndonos por Instagram lo comenten o le pongan un pin para que lo puedan referir con sus amigos y aquellas personas que en su momento lo puedan necesitar. Estamos hablando de la política temporal que va a hablar el gobierno federal en relación a los trabajadores del área de la construcción que se encuentran en Toronto y alrededores o el área metropolitana. Estamos hablando de que esto busca beneficiar a aquellos trabajadores que han pasado muchos años en el país y que hayan colaborado continuamente en la industria y que se consideren como visitantes o residentes de largo tiempo en Canadá y que se hayan quedado sin estatus dentro del país y que ellos hayan contribuido con la economía del país. Este programa, lo más importante es que le va a dar la oportunidad a aquellas personas que se vuelvan residentes permanentes en el país. Eso es interesante porque está basada bajo la sección 25.2 del Immigration and Refugee Protection Act, que habla de las razones humanitarias de compasión, dándole la oportunidad a que estas personas se conviertan en residentes permanentes. Vamos a hablar de las condiciones y la elegibilidad y quiero que las manejemos en el orden. Así que una vez se acabe mi pausa, vamos a entrar en simultáneo. A los que nos están viendo a través de mis redes sociales, les suplico que nos pueden ver a través de la página de quebuenaradio.tv en Facebook o en YouTube. La resolución es mejor, se oye mucho mejor porque estamos hablando de cámaras profesionales, pero como ustedes son esos y les encanta seguirme a través de mis redes sociales, yo siempre les doy gusto.
Nunca pido mucho, pero esta vez les voy a pedir que por favor tengan la amabilidad de compartir este video para que este video o este programa se quede en su muro o en su haber y las personas que algún día la necesiten puedan referirse a él, si usted puede referirse a las condiciones de las cuales vamos a hablar en este momento. Así que sería interesantísimo que usted comparta este video. No voy a contestar preguntas porque voy a tratar de darles la información más rápida, pero los que me siguen desde mi escritorio el jueves, o sea, mañana, lo vamos a hacer fuera de la oficina, pero voy a entregar el mismo programa con las condiciones para que ustedes las tengan en cuenta. Recuerden, estamos hablando del programa piloto para los trabajadores de la construcción que se encuentran en Toronto o en el área metropolitana de la ciudad. Hay varias condiciones que quiero que ustedes las revisen y las podamos determinar. Y no se les olviden, así que por eso es que es importantísimo que le dé share o compartir a este video para que pueda referirse a este video luego o se lo pueda referenciar a un amigo que usted crea que lo pueda necesitar. Es importante que todos tengamos información responsable, que edúquese para no ser vulnerables. Se han sacrificado por años y el gobierno abrió esta puertica. Es una puertica, son 500 cupos nada más. Así que hay que mirar cómo los podemos ayudar y que llegue a aquellas personas que realmente lo necesitan. Vamos a hablar de las condiciones. Bueno amigos, hoy es miércoles y son las 5:28 de la tarde. Estamos en los estudios de quebuenaradio.tv en Toronto, Canadá, en su programa Boletín Migratorio con las mejores noticias de inmigración. Hoy estamos tratando un tema que creo que es fundamental, que va a abrir puertas, que va a dar esperanzas a 500 familias que se encuentran en este momento en Toronto o a sus alrededores. Hablábamos de la política pública que estableció el gobierno federal para el programa piloto para aquellos trabajadores de la construcción que hayan desarrollado esta actividad en Toronto y a sus alrededores. Les prometí antes de la pausa que íbamos a hablar de las condiciones. Si tienen lápiz y papel y quieren apuntarlas, perfecto. Si no, simplemente denle compartir el video a los que nos están siguiendo en la página de Facebook de quebuenaradio.tv o en mis redes sociales para que el programa quede. La primera condición es que la persona ha debido entrar a Canadá bajo una residencia temporal y que esa residencia temporal implique el haber recibido una autorización para trabajar en la industria de la construcción previamente. Es decir, ¿se acuerdan que los que me vieron la semana pasada estaba contando, les hablaban de residencia temporal per se, pero no decían cuál tipo, pero ya el gobierno quitó el velo en esa área y habla de que la persona ha tenido que entrar legalmente a Canadá. Ojo, primera condición, que haya entrado legalmente a Canadá y que haya obtenido una autorización para trabajar previamente. Eso quiere decir que entró con su autorización de trabajo y que esa autorización de trabajo haya sido dirigida para el sector de la construcción. Esa es la primera condición. La segunda condición, que la persona que el candidato o este extranjero haya presentado todos sus taxes o su declaración de impuestos, como se debe decir en español, y esta condición está dada para las primeras 400 aplicantes o para aquellas personas que hayan entrado legalmente a Canadá con una residencia temporal, sin que tengan la obligación de haber presentado sus declaraciones de renta. Esta parte solamente habrán 100 cupos, repito.
Vamos, en la primera condición nada más. Vamos en la primera condición y son las 5:30. Tengo 30 minutos, así que voy a repetir porque no quiero que ninguno se quede se quede por fuera sin entender las condiciones como son realmente. La primera condición es que sea una persona extranjera que entró a Canadá portando una residencia temporal cuya tiene una autorización previa para trabajar en Canadá en el sector de la construcción. Esa es la primera condición. Es decir, debo tener, para hablar coloquialmente o en callejero, como dirían mis niñas en la oficina, es que la persona tiene que tener una visa de trabajo que estaba direccionada para que viniese a trabajar en el sector de la construcción. Es la primera. La segunda, recuerde que estamos hablando de que solamente son 500 cupos. Entonces han dividido dentro de esta categoría la primera, que las primeras 400 o 400 cupos de los 500, las personas tendrán que demostrar que cumplieron con sus obligaciones de presentar su declaración de renta, de acuerdo a las leyes de impuestos canadienses o de income tax filing, así que han presentado sus impuestos debidamente. Y esos son para 400 cupos. Y habrán 100 cupos para aquellas personas que simplemente puedan demostrar que entraron legalmente con una residencia temporal a Canadá. Solamente para 100 aplicantes. Hablemos de la segunda. La primera es que sea una persona que entró al país con una residencia temporal válida, que tuviese permiso de trabajo autorizado para el sector de la construcción. Segunda, dentro de esas hay dos categorías que hablan: 400 cupos para aquellos que hayan presentado su obligación de taxes y 100 cupos para aquellos que no. O sea, en esa categoría se divide en dos. En la segunda están hablando que haya trabajado que haya residido continuamente en Canadá por lo menos por 5 años desde el momento de la aplicación para atrás. Es decir, si yo decidiera aplicar hoy, pero hoy no se puede porque la ley, yo les voy a explicar cuándo se va a poder o cuándo comienza a regir este programa. Si suponiendo fuese el día de hoy, yo voy a contar del día de hoy para atrás 5 años continuos que yo haya residido en Canadá 5 años continuamente. No es que yo me haya ido y regresado, no, tengo que haber estado en Canadá 5 años continuos. ¿Y cómo se cuenta eso, Angélica? Desde el momento que yo voy a hacer mi aplicación para atrás, ¿ok? Esa es la número 2. Dentro de esa número 2 es que la persona que haya residido 5 años continuos dentro de Canadá esté actualmente trabajando sin la autorización para trabajar en el sector de la construcción en Toronto o en el área metropolitana de Toronto, y que esa persona haya acumulado por lo menos dentro de esos 5 años 3 de experiencia laboral en Canadá. Angélica, entonces yo voy a contar que trabajé ilegalmente. Pues sí, porque el programa está basado para aquellas personas que están en este momento sin estatus dentro del país. Pero ojo, primera condición, que hayan entrado portando una residencia temporal, y hablando callejeramente o coloquialmente, estamos hablando que tengan una visa de trabajo que haya sido dirigida al sector de la construcción, que entraron, se les venció y siguieron trabajando. La segunda, que la persona haya residido continuamente. O sea, si usted tiene menos de 5 años en Canadá, usted no va a aplicar. Tiene que haber vivido desde el día que usted aplica hacia atrás 5 años continuos. Y dentro de esta categoría dice que dentro de estos 5 años, usted, ha tenido que tener 3 años de experiencia laboral en el ramo o en la industria de la construcción. Escúchelo bien. 3 años, de los 5, 3 usted ha tenido que tener experiencia en el ramo de la construcción. ¿Y cómo voy a probar eso, Angélica? ¿Tengo que decir que trabajé ilegalmente? Pues sí, va a decirlo porque el programa está basado para aquellas personas que estaban trabajando
sin la autorización para hacerlo en el sector de la construcción, y es un alivio para esas personas que, a pesar de que no tenían la autorización, siguieron contribuyendo con el desarrollo económico de este sector en Canadá. Y por eso el gobierno federal a través del Ejecutivo decidió sacar esta política pública. Perdón, Lore, se me olvidó mandarte el link. Aquí tengo a Lore jalándome los pelos, se me olvidó porque he estado como loca hoy. Ok, vamos por el número 2. El número 3. Tiene que presentar evidencias de que cuando hablo de evidencia es que tengo que mostrar una prueba, tengo que demostrarlo, que usted tiene un nivel de inglés establecido por el Canadian Benchmark o en el nivel, el CBL, de un nivel no diferente, no inferior a 4 puntos en los 4 rangos, ya sea leyendo, escribiendo, comprendiendo y hablando. Son los 4 campos, tiene que tener por lo menos 4, tiene que ser su marca. Y que ya vamos por el tercero, ahora vamos para el número 4. En el número 4 estamos hablando que la persona tenga familia en Canadá, sea madre, primer grado de consanguinidad ascendiente, madre o padre, hermano, segundo grado de consanguinidad lateral, hermanos o hermanas, abuelos, segundo grado ascendiente, nietos, tíos, cuarto grado de consanguinidad, o primos, quinto grado de consanguinidad. En la historia de inmigración nunca había visto eso. Hasta el cuarto grado de consanguinidad, y ese era súper amplio cuando hablábamos del Third Country Agreement en materia de refugios. Así que está el gobierno súper generoso, está hablando de hasta primo, quinto grado de consanguinidad. Entonces, retomemos. Estamos hablando del cuarto requisito, que la persona tenga familia en Canadá. ¿Qué tipo? ¿Cuáles familiares? ¿De qué está definiendo familia? Está hablando de padres, abuelos, hermanos, tíos, primos o nietos. ¿Ok? Y que estas personas vivan en Canadá, que sean ciudadanos canadienses o residentes permanentes canadienses. ¿Ok? Que la persona vivan en Canadá, que sean ciudadanos o residentes permanentes. O que el candidato, el que está aplicando, tenga esposo o esposa, o pareja o compañero permanente o hijos en Canadá. Entonces, retomemos la cuarta condición. La cuarta condición habla claramente que las personas que se presentan a este programa, y hablamos de cuántos cupos hay para este programa, 500 cupos, que estas 500 personas tienen que probar que tienen familiares en Canadá. Dentro del primer ramo de familiares estamos hablando de que tenga 1, padres, 2, abuelos, 3, hermanos o hermanas, 4, nietos, 5, tíos, 6, primos. Así que escuche claramente que tenga hasta el 5º grado de consanguinidad. Está súper generoso. Y además dice que si tiene este grupo familiar, deben ser esta persona o ciudadanos o residentes permanentes en Canadá. Pero también dice que también se entenderá por familia aquellas personas que tienen hijos o esposos o esposas o compañeros permanentes en Canadá. Entonces, esta es la cuarta condición. La quinta condición, y es una de las más importantes, que la persona haya sido referida por el Canadian Labour Congress o por el Congreso Canadiense de Trabajo, que es como donde se unen todas las sindicatos o la unión de todos los sindicatos, porque pasa que en inglés la palabra sindicato quiere decir union, pero donde está el gremio, o sea, gremian todos los sindicatos del sector, y que el Canadian Labour Congress o el Congreso Canadiense de Trabajo pueda testificar o asegurar que los aplicantes o que la persona que aplica tiene las condiciones de ser una persona que trabaja en el sector de la construcción. Y, por último, que estas personas
o sus familiares no sean inadmisibles. Ahora, esta es una parte súper importante, que no sean considerados inadmisibles por una situación diferente, que no sea inadmisible porque hayan sido sujetos de misrepresentación o misrepresentation de acuerdo a la sección 40.1 del Immigration and Refugee Protection Act, o que hayan sido consideradas bajo la sección 41 de inadmisibilidad porque no hayan cumplido con el acto. Estas no la van a tener en cuenta. Y el 42 por cualquier otra razón diferente a que sea por haber estado más del tiempo necesario. Entonces, la inadmisibilidad no solamente es para el candidato, sino para cualquiera de las personas. Es un principio general de derecho administrativo y sobre todo se aplica en inmigración, en el Immigration and Refugee Protection Act de Canadá, que si una persona dependiente suya es inadmisible, hace inadmisible al principal aplicante. Así que tenga esto en cuenta. Hay 5 condiciones, no me quiero ir hoy, son las 5:41, quiero repetirlas y repetirlas y repetirlas porque son las 5 condiciones necesarias para este programa piloto. Lo primero que quiero que entendamos es que este programa piloto está abierto solamente para 500 cupos. Sentido de urgencia, son 500 cupos. O sea que si son 500 cupos, tenemos que ser diligentes, tenemos que ser prontos, tenemos que saber que tenemos que recoger los documentos, tenemos que preguntar, educarnos. Ojo, hay que educarse para no ser víctima de avivatos o de personas que quieran hacer, hay un dicho popular en español que dice que quiere hacer su agosto con usted. Busque que lo represente una persona que tenga experiencia, puede ser hasta licenciada, pero si tiene licencia pero no tiene experiencia, no es lo mismo. Es un programa muy nuevo, es un programa que solamente va a ser para 500 cupos y que va a ser para darle un alivio a aquellas personas que a través de los años, y ya saben, años estamos refiriendo no menos de 5 años, han estado trabajando en Canadá y han seguido aportándole al país a pesar de que no tienen estatus y han cumplido con sus obligaciones como ciudadanos correctamente. Y el gobierno quiere darle alivio a ellos. Así que yo sé que voy a sonar repetitiva, regañona y todo lo que ustedes me quieran decir, pero vamos a otra vez hablar de las 5 condiciones. Entonces, el primer punto es que tenemos que entender que es para 500 personas, ¿ok? ¿Para quién aplica? Mi primera condición es que yo haya entrado, voy a hablarlo coloquialmente, con una visa de trabajo y que esa visa de trabajo haya estado dirigida al sector de la construcción. En otras palabras, de acuerdo a la ley de inmigración canadiense, la persona sea poseedora o haya, antes de entrar a Canadá, haya sido titular de una residencia temporal y con una autorización previa de trabajo en el sector de la construcción antes de entrar a Canadá. Esa es la primera. La segunda, recuerde, que la persona haya presentado su obligación de impuestos, es decir, que la persona haya presentado su declaración de renta de acuerdo a la ley canadiense específica o que está relacionado con el pago de impuestos. Y que esta persona, esta imposición o esta condición va a ser solamente para los primeros 400 personas o para 400 cupos. Y hay 100 cupos que nada más van a pedir que la persona haya entrado legalmente a Canadá, ojo, que haya entrado legalmente a Canadá poseyendo una residencia temporal con autorización de trabajo en el área de la construcción. En otras palabras, que haya entrado a Canadá con una residencia temporal o una visa de trabajo para el sector de la construcción. Estoy repitiendo las condiciones para usted ser sujeto o ser beneficiario, óigalo bien, beneficiario del programa piloto temporal para los trabajadores de la construcción en el área de Toronto y sus alrededores o la área metropolitana. Por favor, le ruego que si usted está viendo este programa, dele compartir para que usted se pueda referir a este programa el día que quiera y para que sus amigos o si tiene una persona de interés que le pueda beneficiar esta información responsable, esa persona la pueda ver. Ahora, segunda condición. La primera, visa que sea portadora o que haya entrado legalmente a Canadá bajo una visa de trabajo que haya sido directamente determinada o dirigida al sector de la construcción. La segunda,
que, acuérdense que en esa hay 500 cupos, 400 son para aquellas personas que hayan entrado con la visa y que hayan pagado sus impuestos de acuerdo a las reglas de impuestos de Canadá, incluyendo presentando su declaración de renta como es estipulado como está estipulado en la ley de inmigración canadiense. ¿Ok? La segunda, que haya residido continuamente en Canadá por un periodo no menor a 5 años. Es decir, que haya vivido en Canadá continuamente por 5 años sin interrupción. Y que durante esos 5 años la persona pueda certificar que ha trabajado de esos 5, 3 años en el sector de la construcción, de acuerdo a lo que establece la ley. Les voy a decir cuáles son los cargos que la persona podría determinar o podrían ocupar. Estamos hablando personas que trabajan en el grupo o en el National Occupation Code determinado como el grupo 72, que son los trabajadores con habilidad que hayan trabajado en el transporte y en la operación de equipos. Que trabajen como operadores de transporte y en la operación de equipo. En el grupo 73, que son aquellos que hablan de mantenimiento de equipo, mantenimiento y operación de equipos en cualquier oficio de la construcción. En el National Occupation Code número 7441, que quiere decir que hayan trabajado en la instalación de servicios para construcción residencial o comercial. El National Occupation Code número 7521, que son operadores de equipos pesados. Están exceptuados los operadores de los cranes, que son las grúas estas altísimas para trabajar en los edificios, en los rascacielos. Y el NOC 7611, que son trabajadores y ayudadores en las labores de la construcción. Entonces, tapers, carpenters, etc. Entonces, les estoy diciendo hoy, pero yo las voy a repetir el jueves, pero quiero que se vayan. Entonces, tiene que ser la primera condición que haya entrado con una visa de trabajo, dirigida al sector de la construcción. En esa hay 2 calidades que se las digo después. La segunda condición, que es la general, es que la persona haya vivido en Canadá continuamente por un periodo no inferior a 5 años, es decir, por lo menos 5 años, y que de esos 5 años la persona haya trabajado por lo menos 3 en el sector de la construcción. Y el número 4, que la persona tenga familiares en Canadá. Y hablamos de que hay 2 grupos. El primer grupo es que tenga padres o madre y padre, abuelos y abuela. Uno de los dos, no tienen que ser los dos, hermanos o hermanas, tíos o sobrinos o primos que vivan en Canadá y que esas personas sean residentes permanentes o ciudadanos. O si no tiene ninguno de esos, que la persona tenga hijos en Canadá o esposo o compañero permanente o compañera permanente en Canadá. Esa es la número 4. Y la número 5 es que la persona pueda certificar y pueda tener el respaldo del Congreso canadiense de Trabajadores que determine que la persona cumple con la calidad de ser un trabajador de la construcción. Son los 5 puntos más importantes de este programa piloto. 5 puntos. No sé si las personas nos están viendo, si nos están viendo a través de quebuenaradio.tv, en nuestra página te pedimos hoy el día. Nunca les pido nada, yo hoy les estoy pidiendo que por favor comparta este video. Comparta este video que tiene información responsable para aquellas personas que son vulnerables el día de hoy. Y les recordamos que son solamente 500 cupos. Es solo para las personas del sector de la construcción que hayan trabajado por 5 años continuos en el área, que hayan residido en Canadá 5 años continuos y que hayan trabajado por lo menos 3 en el área de la construcción y que ellos lo puedan testificar a través del Congreso de Trabajadores Canadienses, es decir, que pertenezcan a una union, para hablarles como hablan ustedes, o que puedan demostrar que pertenecen a un sindicato. Debemos tener en cuenta que las personas
si la persona no debe ser inadmisible, ojo, no debe ser inadmisible por otras razones diferentes a el estar en Canadá y trabajar sin autorización. Si la persona estuvo en Canadá y trabaja sin autorización, esa inadmisibilidad la van a obviar, pero todas las otras inadmisibilidades, ya sea por mi representación o porque la persona tiene récord criminal o cualquiera de las establecidas en la sección 41 o 42, que no esté en cumplimiento con el acto, excepto porque haya trabajado sin documentos, se considera que son inadmisibles. Esa persona o cualquiera de los miembros de la familia, la persona sería inadmisible y no calificaría. Estos son los 5 pasos más o las 5 condiciones más importantes de este tipo de programa. Una de las cosas que quiero dejar clara es que si la persona fue un peticionario de asilo político o de refugio, como es comúnmente conocido, no va y tiene estas condiciones, no le van a dejar entrar dentro del programa, porque recuerde que la primera condición es que haya entrado con una residencia temporal como trabajador. Cuando es una persona que ha pedido asilo político, su estatus es peticionario de asilo político. Así que para ellos no va a funcionar. ¿Y cómo va a operar esto, Angélica? Yo no sé si todos están viéndonos, no sé si se han aburrido porque el programa hoy ha sido súper largo, pero el cómo es que una vez la persona esté aprobado en principio, es decir, que haya cumplido con estas con las 5 condiciones, que hable el idioma en nivel 4, etcétera, etcétera, se las voy a repetir el día jueves. Si la persona pues es aprobado en principio para obtener su residencia permanente. Una vez la persona sea aprobada en principio y esa persona tiene una orden de deportación, esa orden de deportación va a quedar en State on Removal. Le van a permitir hacer una State on Removal automático, casi de acuerdo a lo que establece la sección 233 del Immigration and Refugee Protection Regulations. Así que eso es interesante. Si tienes no importa que tú pienses que tienes una orden de deportación, pero cumples con el programa, puedes hacer la aplicación que tu orden de deportación va a quedar en un State of Removal una vez estés aprobado en principio. Ojo, ahí está el veneno, una vez esté aprobado en principio. Así que los invito, por favor, que puedan difundir este video el día de hoy. Lo más importante es que la persona tiene que acreditar que es una persona que ha trabajado en el sector de la construcción. ¿Y cómo lo van a hacer esto? A través de la certificación o de el respaldo que le pueda dar el Congreso Canadiense de Trabajadores. Bueno, amigos, no terminé el tema del día de hoy, pero les di los 5 puntos más importantes que para mí es una de las cosas más interesantes del caso. Les quería decir que este programa va a tomar efecto a partir de enero 2 del año 2020. Y va a terminar en enero 1 del año 2022. Solamente van a ser por 500 cupos. 500 cupos, o sea, 500 aplicantes principales. No son 500 personas, sino 500 aplicantes principales, incluyendo a los miembros de su familia. Así que nos están avisando, ahora estamos en julio, tenemos 5 meses para hacer el examen de inglés, para probar que tenemos el nivel 4, para hacer todas las pruebas que nos están pidiendo. Así que, por favor, edúquese, es su futuro. Sé que son 500 cupos, no son muchos, pero es algo. Así que no es que yo les pida que se conformen con el poco, sino que tenemos que aprovechar lo que existe. Así que para ustedes, información responsable en el día de hoy con este tema que me apasiona y que me llamó mucho la atención, que el gobierno está tocando puertas o está tratando asuntos que eran necesarios tratar hace mucho tiempo. No sé si es porque estamos cerca de las elecciones, pero no importa cuál sea el motivo, es que el programa está afuera, está listo y va a comenzar a aplicarse en enero del año 2020. Es decir, en el próximo enero, estamos a 6 meses de la fecha. Tenemos todo el tiempo para prepararnos, tenemos todo el tiempo de hacer una aplicación correcta. Por favor, cuide sus intereses. El dueño de su proceso migratorio es usted, no el abogado, no la persona que contrata.
Identifique quién le está contratando, quién lo va a representar. O si lo quiere hacer usted solo, edúquese usted y revise qué es lo que tiene que presentar, porque no hay espacio para errores. Hay solamente 500 cupos, de los cuales 100 cupos no van a exigir la presentación del cumplimiento con las declaraciones de renta de acuerdo a la ley de taxes de Canadá. Así que la entrada es estrecha. Edúquese y no, por favor, no desperdicie esta oportunidad. No la desperdicie. Yo soy Angélica González Blanco y hoy estamos en mi programa Boletín Migratorio con este boom, hablando del programa para los trabajadores de la construcción. Creo que lo necesitaba la ciudad de Toronto. Necesitábamos reconocerles a estas personas que se quedan trabajando en aquellos trabajos físicos fuertes y que han permitido que la ciudad se desarrolle y crezca. A ellos el gobierno federal ha decidido darles esta oportunidad. Solo 500 cupos, así que no los olvides, solo 500 cupos. Si son solo 500 cupos, tienes que ponerte, como se diría en mexicano, abusado, ponerte en las pilas, como ponerte al frente de tu proceso, educarte, leer, buscar una representación clara, honesta, determinada, una persona que tenga experiencia en la materia. No seas víctima de cualquier persona que te diga que puedes aplicar. Recuerde que requieren condiciones y estas condiciones, si no se cumplen, no puedes pasar. Bueno, amigos, hemos llegado al final de mi programa. Hoy para mí fue, desde que salió esta boletín de prensa, ha sido muy satisfactorio porque sé que va a ayudar a muchísimas familias y va a aliviar ese peso de aquellas personas que viven con miedo. El miedo paraliza. Así que tomemos la batuta y para adelante, hacia adelante. Así que nos vemos la próxima semana en su programa Boletín Migratorio desde los estudios de quebuenaradio.tv para cualquier lugar del mundo donde se hable español. Nos vemos la próxima semana con otro de los programas. Bye bye. Gracias, amigos, por acompañarme el día de hoy. Así que todos los que nos vieron hoy, por favor, denle compartir, guárdelo. No sé cómo se hace en Instagram, cómo se hace en las otras partes, pero es un programa súper interesante y que va a ayudar a mucha gente que tiene la necesidad de hacerlo. Yo soy Angélica González. Hoy estoy aquí en mi programa Boletín Migratorio desde Toronto, Canadá. Los espero mañana desde mi escritorio. Vamos a hacerlo corto porque voy a estar por fuera de la oficina, pero vamos a hablar nuevamente de las 5 razones para que ustedes no se las pierdan. Tengo que hablar con mi equipo de producción. Bye, bye.